Discreto, estratega y bueno para los números. Abigail González Valencia es el líder de los Queenies, organización criminal dedicada al tráfico de droga, pero se especializa en el lavado de dinero. Es un individuo muy importante. Su relevancia viene precisamente porque está en los circuitos financieros. Más allá de que trafica droga, igual que todo el mundo, pero su especialidad es el lavado de capitales y las inversiones del dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los propios Queenies. Es el líder de un grupo que no se puede deslindar del Cártel Jalisco Nueva Generación. Son uña y carne, es lo mismo. Solamente que los Queenies se han dedicado mucho a la exportación y al lavado de dinero. El Queenie, como es conocido Abigail, nació el 18 de octubre de 1972 en Aguililla, Michoacán. De ahí también es oriundo Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Desde muy jóvenes se hicieron amigos. Incluso Rosalinda, hermana del Queenie, se casó con el que después sería fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Queenie, yo creo que entró al narcotráfico, ya estaba en gran escala con el cartel El Milenio. Y el Mencho en realidad llegó al cartel del Milenio cuando se casó con Rosalinda González Valencia. Y ese es cuando lo subieron simplemente porque estaba casada con una familiar del Queenie y del cartel. Y luego con la captura de los líderes, entonces se fragmentó el cartel Milenio. Y luego en aproximadamente 2010, él formó el cartel Jalisco Nueva Generación, que ahora es uno de los dos más poderosos carteles que existen en el mundo. Muy joven, Abigail González Valencia se fue a Estados Unidos y operó una red de distribución de droga para el Cártel del Milenio. En mayo de 1996 fue arrestado en San Diego, California, por tráfico de metanfetamina y cocaína. Se declaró culpable y le concedieron libertad condicional. Tenía que comparecer ante un tribunal, pero ya no llegó. Escapó a México. Algo parecido pasó con su cuñado el Mencho, quien fue detenido en 3 ocasiones en Estados Unidos por posesión de droga, 1986, 1989 y 1992. Las 2 primeras veces fue deportado. La última vez se declaró culpable. Recibió una sentencia de 5 años, de los cuales solo pasó 3 en una cárcel de Texas. Ya en México, Abigail González Valencia siguió operando con el Cártel del Milenio de los hermanos Valencia, el Queenie como traficante de droga y haciendo sus pininos de lavador de dinero, mientras que el Mencho primero fue escolta de los Valencia y después su jefe de sicarios. Cuando Armando Valencia Cornelio el Maradona es capturado en 2003, tomó el control de la organización Oscar Nava Valencia el Lobo, pero los Zetas, viendo la captura de su líder, enviaron varias de sus células para arrebatarles el control de Michoacán. En ese entonces los Valencia tenían alianza con el Cártel de Sinaloa, en específico con su número 3, Ignacio Nacho Coronel. Nacho Coronel dirigía las actividades delictivas para su organización en el occidente de la República, que comprende los estados de Jalisco, Colima,
Nayarit y parte de Michoacán, controlando el tráfico de cocaína a través de la denominada Ruta del Pacífico. De la sociedad de Coronel y Milenio nacieron los Matacetas, que tenían el objetivo de exterminar al ejército privado de Osiel Cárdenas Guillén. El Mencho fue uno de los líderes de los Matacetas, mientras que Abigail González Valencia, líder de los Queenies, exportaba droga a Estados Unidos y a Europa. Ya era un maestro en los números y lavaba cientos de millones de dólares. En octubre de 2009, Óscar Nava Valencia el Lobo fue detenido. 7 meses después, su hermano Juan Carlos el Tigre también fue capturado. Detienen a mi compadre Lobo. Me voy para Colima, a Manzanillo, y ahí es cuando detienen a mi compadre Tigre y empieza la guerra contra los torcidos, o los Queenies, o los Menchos, o toda esa bola de torcidos. Es ahí donde viene la ruptura del cártel del Milenio. Ahí es cuando se hace la ruptura del cártel del Milenio, en mayo de 2002. Con estas bajas, el cártel del Milenio se fracturó y se dividió en 2 grupos: la Resistencia y otro que fue denominado como los Torcidos, comandados por Abigail González Valencia, el Queenie, Nemesio Segura Cervantes, el Mencho, y Eric Valencia Salazar, el 85, quien en febrero pasado fue entregado a Estados Unidos con otros 28 narcotraficantes. Y empieza la masacre. Empiezan a levantarnos gente, empiezan a levantarnos familiares, amigos que nos conocían, y nos salimos de Jalisco y de Colima. Ya después viene el apoyo de la familia michoacana y se crea un grupo que se llama La Resistencia, que está conformado por la gente de Los Altos, la gente de Colima y la gente de Jalisco, de Guadalajara. Otro hecho que abonó al final del cártel del Milenio se registró el 29 de julio de 2010. Ignacio Nacho Coronel, su aliado, fue abatido por el ejército mexicano. Se llevó a cabo una operación de precisión para aprender a Ignacio Coronel Villarreal, alias el Nacho Coronel, uno de los principales líderes de la organización narcotraficante del cártel de Sinaloa, que encabezaba junto con Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, e Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada. Durante esta operación, Nacho Coronel intentó evadir la acción, agrediendo al personal militar con arma de fuego, causando la muerte de un militar e hiriendo a otro más, por lo que al repeler la agresión, falleció el referido capo. A finales de 2010, el Queenie, el Mencho y el 85 forman el cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA aseguró que los Queenies financiaron a su cuñado para expandir a la nueva organización criminal. Y es curioso, pero Jalisco Nueva Generación está en más estados de la República Mexicana que el cártel de Sinaloa. Está en 30 estados, propiamente en todos los estados, y Sinaloa andará en 24 o 25 estados. El Queenie es acusado por dirigir una empresa criminal, traficar cocaína y metanfetamina, usar armas de fuego y lavado de dinero. Sus actividades van de la mano con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se habla de una cantidad, varias decenas de miles de operadores en todo el mundo, porque requieren gente que traslade drogas, requieren gente que reciba las mercancías y las distribuya, requieren gente para lavar dinero en este método que ellos tienen de lavado de activos, y entonces tienen operadores en todo el mundo,
no, yo creo que tienen más operadores que el cártel de Sinaloa, que tiene bastantes. Entre los dos tienen 100,000, pero puede ser 70-30. Pues ellos compraban, por ejemplo, ranchos, tenían bancos que les ayudaban para cambiar ese dinero, compraban cosas, por ejemplo, ropa, compraban diamantes, oro para lavar el dinero, solo que eran algo sofisticados, y el Queenie, Abigail, era el principal financiero también del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces era uno de los más ricos narcotraficantes que ha tenido México. Los Queenies tejieron un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de cientos de empresas, como inmobiliarias, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, gimnasios, spas, farmacias, empresas de espectáculos, con los que organizaban ferias, palenques y conciertos musicales, entre otros. Primero lo lavan en financieras, ¿no? En bancos, ¿no? En casas de bolsa y todo eso. Luego crean empresas inmobiliarias, empresas hoteleras, ¿no? Gimnasios. Creo que aventajan en el modus operandi, en la expertise en cuestión de lavado de dinero y de creación de empresas. Y sobre todo porque lo pueden hacer hasta otros continentes, en 4 continentes por lo menos, y eso les da ventaja sobre el cártel de Sinaloa. También utilizan las criptomonedas y las redes de lavado de dinero chinas. Incluso lavan dinero para otras organizaciones criminales como los cárteles de Tijuana y del Golfo, los Viagras, entre otros. No hay ninguna duda que es uno de los más grandes narcotraficantes, uno de los más ricos. El Queenie trajo a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para entrenar a su gente, y al cártel Jalisco Nueva Generación. Sabedor de su impunidad, Abigail González Valencia andaba solo con un discreto equipo de seguridad. Viajaba de negocios y placer a diversas partes del mundo, hasta que el 28 de febrero de 2015 fue capturado en Puerto Vallarta, Jalisco. Junto a él fueron detenidos Gilberto Mendoza González, de nacionalidad mexicana, Óscar Betancourt Bermúdez y Laura Sánchez Ruiz, originarios de Colombia, así como Miguel José Leoné Martínez, de Venezuela. Durante estos 10 años, el Queenie estuvo internado en diversas prisiones federales en Oaxaca, Durango y el Altiplano en el Estado de México. También estuvo en el penal varonil de Santa Marta, Acatitla. Durante su internamiento en esa cárcel, hubo una protesta en Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, donde decenas de personas acusaron que Abigail González Valencia recibía tratos privilegiados en el módulo Diamante. Además, exigía a cada reo de ese módulo 3,000 pesos mensuales. Quien no accediera era torturado por el mismo Queenie y sus hombres. Después de eso, el capo regresó al altiplano. Aunque Abigail González Valencia no tuvo relación directa con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo tener información sobre Guerreros Unidos, que podrían aportar datos que ayudarían a esclarecer los hechos violentos de Iguala en septiembre de 2014. Así, el Queenie detuvo su extradición a Estados Unidos. El tercer informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, publicado en septiembre de 2024, reveló que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, líder de la organización criminal de Guerreros Unidos y testigo estrella en el caso, condicionó nueva información de la ubicación de los estudiantes a la amnistía y la no extradición de un líder de alto nivel de otra organización criminal, quien sería el Queenie, con quien el testigo colaborador ya había trabajado para tener los primeros hallazgos. De acuerdo con fuentes federales, el Queenie no ayudó en nada relevante, pero sí ganó tiempo. Algunos hermanos de Abigail González Valencia fueron investigados.
se les investigó financieramente. O sea, a los Queenies, que son operadores financieros, lavadores de dinero, se les localizó en países de Sudamérica operando por ellos mismos y para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Gerardo González Valencia fue capturado en Uruguay en 2016. Su hermano José, el Chepa, cayó en Brasil en 2017. Años después fueron extraditados a Estados Unidos. El primero fue sentenciado a cadena perpetua, el segundo a 30 años de prisión. Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, fue detenida en México, procesada y sentenciada a 5 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Salió libre en febrero pasado. A pesar de las detenciones de integrantes de los Queenies, este grupo sigue operando. Yo creo que los Queenies todavía están trabajando conjuntamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, y simplemente porque capturaron a González Valencia, eso no va a terminar con los Queenies. Entre 2019 y 2020, la DEA llevó a cabo el Proyecto Pitón, operación en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo financiero. Más de 600 personas fueron arrestadas en Estados Unidos. En 2020 se realizó el operativo conjunto entre México y Estados Unidos, Agave Azul. Nosotros tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado, para decirlo con mucha claridad, a toda la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia común. Ya no hay protección para nadie como era antes, de que la misma autoridad protegía a grupos de delincuentes, tanto de cuello blanco como delincuentes comunes. Eso se terminó. Con Agave Azul fueron bloqueadas cuentas de 1,770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos relacionados con los Queenies y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La afectación a los grupos criminales fue de 22,302 millones de pesos y 2,955 millones de dólares. Las operaciones fueron realizadas en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. El 12 de agosto pasado, Abigail González Valencia, el Queenie, fue entregado a autoridades estadounidenses con otros 25 delincuentes. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad. Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos también. Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga. El Queenie fue recibido por el jefe de la DEA, Terry Cole. DEA will not stop. We will hunt the heads of these organizations. We will tear apart their networks, and we will bring them to justice, one member at a time. We are calling these drug kingpins what they are: international narco-terrorists that invade our country, threaten the sovereignty of our borders, and destroy our communities. We now have leaders from CJNG, Sinaloa, and Los Zetas in custody.
En su primera audiencia, Abigail González Valencia se declaró no culpable en la Corte de Distrito de Columbia. Es un personaje que puede dar muchísima información a los Estados Unidos. Información que seguramente se guardarán las autoridades del vecino país para cuando sea necesario utilizarla y presionar al gobierno de México, porque ese es el tema. Podría describir los métodos de lavado. Los fiscales afirmaron que tienen más de 76,000 pruebas en su contra. La evidencia contra de él es algo contundente porque tienen audios, tienen fotos, tienen mucha evidencia contra de él. Y se me hace curioso que no ha tratado de negociar con los fiscales federales de los Estados Unidos. Entre las pruebas contra el Queenie están diversos mensajes entre él y su sobrino Rubén Oseguera González, el Menchito. El Mencho lo introdució cuando era muy joven al narcotráfico y lo hizo porque él quería que si algo le sucediera a él, que fuera capturado, que lo mataran, que el Menchito tomara control de Jalisco Nueva Generación. Menchito le ayudó mucho a su papá en la fabricación de drogas sintéticas, metanfetamina y fentanilo. En esa época, el Menchito era considerado el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. Su tío le decía Rojo. Con nombre clave de voz, el Queenie le pidió a su sobrino matar a unas personas que habían secuestrado y torturado a uno de sus colaboradores. El Menchito, identificado como Iceman, respondió: les vamos a dar de baja. En los mensajes interceptados en 2013, el Queenie le dice al Menchito que entregó unos cuadros al señor y quiere otros y ya no tiene, para que le pase unos. El sobrino le pregunta que cuántos ocupa para alistarlos. Se refieren a paquetes de cocaína. En febrero de 2020, el Menchito fue extraditado a Estados Unidos. El Menchito fue capturado y también fue extraditado. En un juicio aquí en los Estados Unidos le dictaron una cadena perpetua y él es joven, él tiene 35 años de edad. Es un castigo bastante severo para un joven que demuestra cómo Estados Unidos está interesado en acabar con el grupo de Cártel Jalisco Nueva Generación. Abigail González Valencia tiene su próxima audiencia el 24 de octubre. Si lo hallan culpable, yo casi estoy seguro que le van a dar una cadena perpetua. Él tiene 3 acusaciones contra de él, incluyendo esta ley de Kingpin, y lo mínimo con ese delito es 20 años y lo máximo es una cadena perpetua. Pero por la posición que él tenía adentro del cartel de Jalisco Nueva Generación, yo casi estoy 100% que le van a dictar una cadena perpetua.